Les traigo un cuento de algo que me pasó este fin de semana. Para mí fue realmente horrible. La situación que viví fue de tensión, no me supe controlar, fue un desastre, o sea, verdaderamente pude ver una parte de mí que pensaba que ya lo había superado y bueno, y se los quiero contar porque también les quiero contar cómo lo resolví, cómo pude sentirme, además cuando me dijeron algo muy concreto, que yo siento que esa fue la clave para que ya eso trascendiera en mí, ¿no? Y para ya eliminarlo. Así que quédate hasta el final porque te voy a dar a ti también esa clave para que si tú vives en algún momento algo parecido, ya tú tengas esa herramienta que me parece que fue súper poderosa para que salgas de esa situación y la experimentes de una manera muy diferente a como yo la viví. Así que bueno, mi nombre es Alejandra Poza, yo soy la autora del Poder de la Beta Visión y soy mentora de vida. Y yo traigo todos estos videos aquí a este pequeño círculo en donde está creciendo esta comunidad para que tú también puedas tener herramientas o puedas darme tus comentarios, podamos poner en común todo este proceso de crecimiento que estamos teniendo, de desarrollarnos como individuos y aumentemos nuestro nivel de bienestar, puedas aumentar tu nivel de bienestar. Así que escríbeme, dime qué te parece la información que te dejo, cuéntame cómo tú también experimentas este tipo de situaciones. Sígueme y dale a la campanita para que te pueda dar la notificación cuando yo suba un nuevo video y así puedas también participar o formarte con cosas que inclusive pues tú no sabías y te sirvan de herramientas para, como te comentaba, poder aumentar tu nivel de bienestar día a día. Bueno, pues sin extenderme más, les cuento. Resulta que este fin de semana estuvimos de paseo con muy grato además, encantador. La experiencia que vivimos fue formidable. Tuvimos momentos de conversaciones íntimas y poderosas. Pude compartir también con mi esposo momentos de meditación en conjunto bellísimos, a orilla del mar, conectarme con el planeta, con la naturaleza, o sea, sentir esa vibración tan fantástica porque cuando uno observa y le presta atención a cómo vibras y a cómo te sientes cuando estás conectado con el planeta en estos escenarios tan maravillosos, la magia sucede y tuve momentos mágicos preciosos. Pero eso no es lo que les vengo a contar, lo que les vengo a contar son mis pesares, esos demonios que salieron por allí, que yo pensaba que ya los tenía dominados, pues no. Muchas personas con las que yo trabajo me dicen, ay, pero entonces tú con ese manejo del nivel de conciencia que tienes, ya ni te enfermas, ya tal. Y yo no, ya va, espérate. Somos todos humanos. Y yo a veces sí me enfermo y lo que pasa es que yo puedo gestionar rápidamente la situación que me ha llevado a sentirme así y cuando quiero resolverlo, porque a veces, o sea, muchas veces la mente también todavía hace lo que le da la gana, lo puedo sostener, lo puedo resolver y eso me hace rápidamente volver a un estado como de equilibrio, ¿no? De salud. Entonces, pero a veces manifiesto situaciones de salud incómodas que bueno, como todos. Entonces, no es así. Y a nivel de emociones ante eventos y ante situaciones, yo, como te decía, pensaba que eso ya lo tenía bastante aprendido, pues porque en situaciones límites médicas, o sea, en urgencias de alguien que se partió un hueso o de una persona que recibió un golpe y que no está siendo coherente o alguien que yo he sabido cómo actuar rápidamente, dejando como que a la mente sin que reaccione con, ay, qué horrible, o qué vamos a hacer, o un grito, o una parálisis, o una... No, no, o sea, yo en ese momento actúo y actúo como serena, como viendo el escenario bien, como que hace falta, me sé mover bueno, por lo menos en los escenarios que hasta ahora se me han presentado. Y le pido a mi conciencia suprema que siga siendo así y aunque espero que nunca se me presente ninguna situación más, ¿no? En donde tenga que demostrar esas capacidades. Así que,
pero me ha resultado bien. Entonces yo pensaba que yo cualquier situación de estrés podría manejarlas perfectamente. ¿Qué pasó? Que resulta que tuvimos una experiencia por aprovechar hasta el último momento en la playa, pues regresamos de noche. Vivo en un país tropical, estaban habiendo lluvias en el camino, pero consideramos, como aquí las lluvias son eso, tropicales, que cae el aguacero, cae el chaparrón y luego ya se despeja todo, pasa y entonces ya uno puede, duran poco, ¿no? Pensábamos que era así, pero resulta que no. Cuando llegamos a la zona en donde ya sabíamos que estaba lloviendo, la lluvia lo que estaba era empezando su máximo momento o sea, su gran capacidad de agua la estaba tirando sobre nosotros. Y imagínense cómo sería que nosotros agarramos fue el borde de la tormenta donde cayó. Nosotros estábamos pasando por el borde de la tormenta. Y aún así, el agua que caía cuando íbamos en el auto no permitía ver la carretera. O sea, era una cortina de agua lo que teníamos delante. Íbamos dos carros, entonces el que iba nosotros íbamos detrás y eso además nos daba la ventaja, a pesar de que había mucho automóvil, pues nosotros nos manteníamos a ritmo, ¿no? Y claro, al ir nosotros detrás, mi esposo lo que hizo fue, en vez de ir exactamente detrás, se puso en el carril de la derecha y así podía como que determinar la vía por donde él podía ir, ¿no? Porque si ibas por el lado izquierdo, ahí había una cuneta grande entre las dos vías, la de venida y la de ida, y ahí sí que no se veía bien el límite. Entonces, al ir en el carril derecho, ibas un poco como más protegido de no caer en esa zanja, y además que del lado derecho lo que había era como un hombrillo, no muy ancho, pero sí un margen que te permitía un poquito más de protección. Pero, o sea, no se veían las rayas de la carretera, era una cosa bien límite, bien límite. ¿Qué pasa? Yo llego a un estado de tensión tal que empiezo a sentir un verdadero terror por lo que está sucediendo. Y esa situación de terror me lleva incluso, claro, yo manejo, yo sé conducir, mi esposo también, y yo sé que si tú tienes un copiloto nervioso que te va diciendo cosas, a ti te desconcentra de lo que tú estás haciendo y también te pone nervioso. Entonces yo, claro, me doy cuenta como a la tercera vez que le digo, cuidado, mira, que es que no se ve, y entonces me asomo yo para poder ver mejor, y entonces llego a la tercera, él me dice, quédate quieta hacia atrás porque si no, no me dejas ver a mí. Entonces yo me aguanto y las piernas, como me aguanto y no digo más nada, las piernas se me empiezan a mover físicamente. Y yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está pasando? Y con unas ganas además de decirle, cuidado, párate ya, no sigamos avanzando, tremendas, ¿no? Entonces, de hecho, pasamos la oportunidad de pararnos en un lugar, pero luego ya no podíamos detenernos porque comenzaron unas curvas que por esa zona no te puedes parar porque es más peligroso que si sigues. Entonces yo tenía un suéter encima de mis piernas y lo que hice fue amarrarme con el suéter las piernas para que por lo menos no se viera que se movían tanto. De verdad no lo podía controlar. Amarrármelas y incluso en algún momento me puse la mano en la boca para no decir nada, pero dije, no, me puede ver por el rabillo del ojo, entonces me quedo así quieta. Y no podía ni cerrar los ojos, o sea, era como que yo quería cerrar y no, tenía que ver lo que pasaba, porque claro, eso era totalmente instintivo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Claro, luego de que transcurre todo esto y ya después, además en un momento crítico también mío, yo le digo, por favor, perdóname si digo algo más, porque no lo estoy pudiendo controlar, porque estoy verdaderamente asustada. O sea, está verdaderamente en un... Entonces, perdóname porque sé que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, claro, eso hizo que él como que no se pusiera en algún momento a discutir conmigo. Yo tampoco dije muchas cosas más. O sea, yo realmente me estaba aguantando, ¿no? Esa situación de estrés que estaba viviendo. Y traté de quedarme quieta. Y luego de que ya llego y ya me pongo a pensar y me pongo a gestionar todo esto, ¿no? A tratar de ver qué es lo que está pasando, me doy cuenta, y esto es porque soy biodescodificadora, que especialista en biodescodificación, que yo digo, no, aquí tiene que haber algo más, porque esta reacción mía no fue normal. Y efectivamente yo tengo un par de engramas en mi pasado, en mi propia experiencia de vida,
porque recuerdo que yo tuve la experiencia cuando hace muchísimos años fue en Venezuela, el país donde yo nací, en la ciudad de La Guaira, hubo un deslave que eso, bueno, muchísima gente murió en ese deslave. La ciudad quedó completamente tapada por la montaña, eso fue tremendo, ¿no? Y ese día que ocurrió, horas antes de que ocurriera el gran deslave, yo llegaba al aeropuerto que queda en esa ciudad, queda en la costa, y tenía que subir a Caracas porque yo vivía en Caracas. Entonces yo tomé uno de los últimos, si no el último taxi que subió a Caracas, y cuando íbamos subiendo por la carretera, efectivamente la sensación de la lluvia, el sonido, era de noche, no se podía ver la carretera, o sea, eran situaciones exactamente iguales, con el agravante en ese momento de que incluso había rocas en la vía, porque ya por esa parte de la montaña, que era ya la parte interna, la que subía hacia la ciudad de Caracas, ya hubo desgarres de la montaña y eso terminó cayendo en la autopista, ¿no? Pero no era grave, o sea, el taxi pudo esquivar y pudo llegar a la ciudad. Esa autopista estaba en ese momento bastante bien iluminada, entonces, claro, podías ver, digo yo que se podía ver. Yo iba atrás sentada en el auto, iba con otras dos compañeras de trabajo que regresábamos a la ciudad ese día y bueno, nos sujetábamos de las manos, así como que vamos a llegar y ya, ¿no? Y la otra situación similar que viví fue cuando estábamos en otro país y nos granizó mientras íbamos también en el auto rodando por la autopista, que no, claro, era granizo, el ruido era diferente, la vista era diferente porque lo que empezamos a ver fue de repente blanco delante de nosotros, pero la situación, la sensación de no ver la carretera se repetía. Entonces fue como si yo hubiera tenido tres conflictos, ¿no? El programante, el estructurante y el desencadenante. Y lo que yo viví antes de ayer lo que hizo fue desencadenar una situación de protección inminente que yo tenía que tener y un terror a la muerte. Entonces, ¿qué cosas hice? Yo hoy, por ejemplo, aprovechando que iba temprano con mi esposo en el auto, le dije, mira, ahora para cerrar simplemente lo que pasó este fin de semana, necesito decirte algo. Quiero darte las gracias porque no, o sea, no te enfrentaste a mí en ese momento que yo pasé tan malo, que supiste entender porque te dije que estaba no pudiendo controlar una situación de miedo en ese momento y porque tu experiencia además permitió que pudieras manejar perfectamente en esas situaciones extremas que estabas afrontando tú, ¿no? Y te doy las gracias por haberlo hecho tan bien, o sea, por habernos traído con bien y porque todo funcionó muy bien. De verdad, te doy las gracias y te vuelvo a pedir perdón porque mis reacciones no fueron las adecuadas y estoy gestionándolo precisamente para que pues yo poder gestionar mucho mejor mis emociones. Ojalá que no volvamos a tener algo así, una experiencia de ese tipo, ni peor, ni un poquito mejor, nada, ningún tipo de experiencia de esas, pero, pero sí quiero que sepas que estoy realmente agradecida porque hayas sido tú quien llevaba el auto y porque y te hayas accionado como te accionaste, ¿no? Me has enseñado mucho. Entonces, por ese lado, gestioné esa parte, ¿no? Y por el otro lado, tuve un encuentro fabuloso con Javier Oliva. No fue un encuentro directo, pero sí a través de los live que él hace. Y tuve la resonancia o la sincronización de poder estar, porque hay muchas horas que nos separan. Entonces yo nunca tengo muy claro cuando él hace un live, pero me gusta mucho y me hace mucho sentido todo lo que él dice sobre el ser humano que somos aquí, ¿no? Y cómo nosotros estamos viviendo una experiencia humana y cómo debemos gestionar ese amor propio y que cuando realmente nosotros permitimos que las cosas grandiosas sucedan, efectivamente comienzan a suceder. Mucho de esto yo he venido aprendiéndolo también con otras enseñanzas hace muchísimos años, ya
desde la parte de el curso de milagros, que también enseña algunas de las cosas que él dice, pero él tiene unos conceptos maravillosos que realmente me hicieron mucho sentido, ¿no? Y de verdad, desde aquí te lo agradezco, Javier, porque me hiciste ver y me hiciste sentir sobre todo, es como si hubiera sido una toma de conciencia en el momento que ya me ayuda a partir de ahora en todo instante, ¿no? A poder comprender mucho de las cosas que también nosotros vamos experimentando en cada momento. Y sintonicé con un momento en el que él estaba en vivo, entonces dije, bueno, pues si Dios me lo está dando así, tengo que aprovechar este canal maravilloso que es Javier para poder contarle mi experiencia y que él me diga sus comentarios, ¿no? Y efectivamente una cosa que él me confirmó es el hecho de que nosotros aquí estamos viviendo una experiencia para aprender a amarnos no cuando estamos bien, no cuando estamos perfectos, no cuando damos el mejor consejo al otro, no cuando te estoy contando algo que yo sé manejar perfectamente y que yo te voy a enseñar y te voy a guiar y te voy porque ya yo lo he experimentado y porque ya yo lo conozco y quiero que tú pases por el mejor, por la mejor experiencia posible, ¿no? Para que tú te sientas muy bien. No, aprender a amarnos en los momentos en donde estamos viviendo plenamente esas experiencias humanas que nos están llevando al aprendizaje. Ahí es donde nos tenemos que amar para verdaderamente permitirnos experimentarnos en esa experiencia de aprendizaje y darnos la alegría de que lo estamos superando, de que especialmente estamos teniendo, o sea, ser conscientes de que estamos teniendo la experiencia del aprendizaje es lo más maravilloso que hay. Porque entonces dices, oh, wow, ya va, espérate, es verdad, esta experiencia se me presenta a mí para darme cuenta lo humano que soy, para darme cuenta de que necesito gestionar esos engramas que yo tenía allí en algún lugar y que no siempre ya tenemos todo aprendido, o sea, a reconocerme nuevamente humilde, dándome cuenta que todavía tengo mucho camino que andar, dándome cuenta que las personas que conozco y con las personas que me voy encontrando y que me muestran cosas maravillosas, pues también tienen una razón de ser en mi camino. Y es para mostrarme quizás de una manera diferente esos aspectos o mostrarme unos aspectos que yo no había visto y que yo no estaba contemplando y que son necesarios para yo también poder seguir creciendo y yo también seguir aportando y yo poder recibir todavía una información que va aún más allá para poder seguir haciéndome eco, porque todos nos vamos haciendo eco de lo maravillosos que somos, lo maravilloso que aprendemos y lo maravillosos que son otros seres también que nos ayudan a caminar este camino. Y decirles que Javier Oliva es un ser maravilloso que ayer me dio la luz en mi camino, con poquitas palabras, pero que fueron cruciales, y aquí es donde está la clave que yo te dije que te iba a decir, que fue la que resultó para mí. Y la voy a leer porque la escribí. Es sencilla, es fácil, pero quiero decir las palabras precisas que Javier utilizó para que tú también las puedas escuchar, que estás aquí, y seguirlo a él, porque de verdad que es un ser increíble. Entonces, él habla de el oráculo de Delfos, ¿no? Y diciendo lo que dice el oráculo de Delfos, él expresa, si no encuentras las excelencias en tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? Entonces, cuando nosotros encontramos la excelencia en nosotros, es como, y aquí ya son mis palabras, ¿no? Es como encontrar precisamente esa dicha de que estamos aprendiendo, de qué es lo que nosotros aprendemos. Y lo que yo he aprendido con esta experiencia es amarme a pesar de ese momento en donde mi mente subconsciente está tratando
de protegerme porque yo no sé cómo hacer, porque yo no me he detenido a pensar cómo actuar en una situación así y cómo manejarme en una situación así, creyendo que ya yo me sabía manejar en todas las situaciones. Entonces el reconocerme humana es precisamente lo maravilloso del momento, ¿no? Esa, esa parte de mí que empiezo a querer, porque yo antes era de las personas que decía, ay, ¿cómo se me ocurre haber reaccionado de esta manera? Qué vergüenza, qué horror. Habría dicho, ¿qué estará pensando mi marido ahorita de mí? Que, que, qué ridícula, que cómo se me ocurre ponerme así, ¿sabes? Y no, lo que aprendo de esta experiencia y que me encanta además aprenderlo es a verme, a verme que yo también soy un ser experimentándome en este humano que tiene un subconsciente que trata de protegerse debido a las experiencias que ya ha vivido en otros momentos, incluso a las experiencias que vienen grabadas de sus antepasados. Y otra cosa que dijo Javier sobre el oráculo de Delfos dice, hombre, o sea, persona, ¿no? Humanidad, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Porque, y esto me hace pensar que ese Dios que Dios pone en nosotros, ¿no? Porque Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Ese Dios que habita en nosotros nos permite, cuando nos vemos a nosotros, que es ese acto de verdadero acto de humildad, cuando tú te ves a ti y te reconoces y dices, y hasta te ríes, y dices, oye, pero de verdad que increíble cómo es la mente y cómo en ese momento la mente me estaba protegiendo. Y le doy gracias porque efectivamente estaba buscando el ponerme en seguro, pero también le doy gracias a mi conciencia que ahora, gestionando libremente todas esas emociones, se da cuenta cómo tiene que hacer la próxima vez y cómo puede hablar con ese subconsciente desde ya y decirle, todas las experiencias son nuevas, todas las experiencias que vivimos son para poder sacar ese Dios que hay en nosotros y vivir desde la seguridad de que todo lo que nos suceda es perfecto y es para ese aprendizaje que yo tuve, para poder sentirme segura de mi conciencia suprema, está haciendo precisamente lo que debe hacer para que yo llegue con bien a donde tengo que llegar. Y otra cosa que dijo es identificarme con el ser que soy y amar la ilusión en la que estoy. Esto para mí ya fue como el colofón, esto fue lo perfecto. Identificarme con el ser que soy, amarme tal y como soy y amar esta ilusión que estoy viviendo, amar ese momento de angustia que viví, amar ese proceso de aprendizaje que luego tuve, amar el momento de conexión que tuve con mi esposo y permitirme, que en otro momento no lo hubiera hecho por orgullo propio, decirle gracias por haberme visto, gracias porque además tú lo hiciste de maravilla y eso es ver el Dios que hay en él, ¿no? Ver esa perfección que hay en él y permitirnos experimentar esto como un aprendizaje. Así que espero que te haya gustado todo lo que te he dicho. Vuelvo a darte las gracias, Javier, por haber leído mi pregunta, porque fue lo que te pedí, por, haber, por haberme dado esos comentarios tan maravillosos que me hacen acercarme más a ti. No dudes que estaré en algún evento tuyo, y no voy al próximo porque ya tengo un viaje planificado que para mí es sumamente importante de estar con mis padres y eso en estos momentos es prioridad, pero seguramente tendré un encuentro con toda esa formación que tú das que me encanta. Desde ahora aquí tienes una seguidora más y además me hago eco de tus maravillosos conocimientos porque de verdad que me encantó, me encantó, me encantó. Y doy gracias, gracias, gracias por haberme dado esa clave que para mí ha sido tan importante y me hago eco de ella a través de este video. Ahorita poquita gente, más adelante más, mi comunidad va a seguir creciendo,
Así que te doy las gracias a ti porque puedes enviar este video a alguien más que lo pueda necesitar, porque haya vivido una experiencia similar o porque sabes que tiene ese soporte de su tensión delicado, entonces que esto le puede ayudar para beneficiarse, viendo cómo otras personas también vivimos estos momentos y cómo hacemos para gestionar todas las emociones que luego nos van a permitir vivir las experiencias desde otra perspectiva diferente. Mi nombre es Alejandra Poza, yo soy la autora del Poder de la Betavisión y mentora de vida, y traigo estos videos para ayudarte a aumentar tu nivel de bienestar. Así que déjame en los comentarios, dime qué te pareció, sígueme, dale a la campanita y hazte eco de toda esta información para que esta comunidad crezca y juntos podamos retroalimentarnos para un mejor vivir. Que tengas un lindo día. Adiós.